Amigos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión estamos revisando la doctrina de la fidelidad de Dios. Te recuerdo que estamos viendo las características de lo que es Dios, la doctrina de Dios a nivel general. Y el día de hoy vamos a ver su fidelidad, de que Dios es fiel. Dios es fiel y esta es una parte muy importante para sostener nuestra fe firme sobre la roca, también como todas las anteriores. Igual que la vez pasada, hay una frase que de hecho es un versículo muy importante, que lo tengas muy presente y que en los próximos 2-3 minutos yo espero que quede claramente en tu corazón esto reafirmado. Y es lo siguiente, que si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque Dios es fiel, sí, pero con respecto a nosotros, que no tenemos la garantía de absolutamente nada para con Dios, Él permanece fiel. ¿Y Él por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 habla exactamente de la naturaleza de Dios en el sentido de que no espera de nosotros una fidelidad hacia Él, porque sabe que nuestra capacidad de equivocarnos, nuestra capacidad de hacer cosas inadecuadas o de simplemente pecar, tengamos el tiempo que tengamos en el Señor, hagamos lo que hagamos, en algún momento el que diga que está libre de pecado, está pecando por mentiroso. Entonces ahí vamos a ver algo muy importante, que Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo y utiliza la frase quitándonos toda la posibilidad de que dependiera de nosotros, de que Dios permanezca fiel con nosotros. Dios siempre va a permanecer fiel con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, escogidos por Él, renacidos de nuevo por la palabra de Dios, y en su fidelidad siendo llamados en el tiempo y en la forma en el que Dios lo hizo con cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Él no puede negarse a sí mismo porque somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos algo que no puede, así como en el matrimonio, la fidelidad depende de guardar los votos que se hicieron al momento de estarse presentando delante de Dios para casarse. ¿Sí? Dice claramente la palabra que son los votos, y en ese voto, en esa palabra, quedó claramente establecido la fidelidad del uno con el otro. Pero pues ya sabemos que hay problemas entre humanos, pero esto trasladándolo a Cristo con su iglesia, tenemos este voto con el Señor en el sentido de que dice claramente en Efesios 5 que Él está así limpiándonos por la palabra de Dios para presentársela a sí mismo pura y sin mancha, lavada por la palabra de Dios, y que somos su cuerpo y que no puede negarse a sí mismo porque es su propia carne. Y es donde viene la comparación entre el esposo y la esposa. Dice que el esposo sustenta a la mujer porque su mujer es la cabeza y el hombre es la cabeza de esa mujer. Entonces, esta es la razón principal a grandes rasgos de por qué Dios es fiel y nosotros podemos fallar, pero Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Espero entonces que te puedas quedar a todo el resto del video, porque vamos a ver ya cosas más profundas en este aspecto, que seguramente para quienes tienen tiempo en el Señor no lo sean muy nuevas, pero sí necesariamente tienen que ser aún más fortalecidas estas convicciones por el Espíritu Santo en estos tiempos complicados, y lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios lo único que nos hace perseverar y mantenernos. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y nos ayuda a nosotros entonces a cumplir sus propios decretos y propósitos. Bueno, vamos a regresar a este versículo, 2 de Timoteo 2, pero vamos a ver desde el 11, 12 y 13. Bueno, pues
Entonces vamos a comenzar con estos versículos en donde Pablo le está escribiendo a Timoteo en una de las cartas más dramáticas desde mi punto de vista, que la última carta que escribió Pablo son las últimas palabras escritas de este maravilloso apóstol que el Señor levantó para su servicio. Y él está escribiéndole a Timoteo en que, pues que por amor a los escogidos él ha soportado todo para que obtengan salvación. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos en el versículo 10, pero en el versículo 11 escribe algo Pablo muy importante. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos en él, también viviremos con él. Si sufrimos también, reinaremos con él. Pero aquí hay algo muy importante: si le negáramos, él también nos negará. Aquí, y luego él también nos negará. Y versículo 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. El versículo 12, entonces, si sufrimos, también con él reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Es decir, la única posibilidad de que Dios no pueda hacer algo más, en el sentido que si nosotros le negamos, no es de que Dios deje de ser fiel. Los que dejaron de ser fieles, si le puede llamar así, somos nosotros, y esa forma de infidelidad es el hecho de negarlo. Por eso Pedro tuvo que ser restaurado de la forma en la que fue restaurado. Pedro en particular, los otros lo abandonaron, lo dejaron, los otros apóstoles corrieron a todo lo que pudieron cuando Cristo iba a ser ya aprendido. Pedro había hecho sus votos de que sí, Señor, yo estaré contigo siempre, pero no cumplió ese voto que dijo, y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Mira, ahora sí que no digas nada porque somos humanos. Y le dijo, ciertamente me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces, una expresión en hebraísmo. Y entonces ahí lo que sucede importante es que le negó. De cierto me negarás. Y aquí el Señor es que Él también nos negará, no en el sentido de rechazar, sino en el sentido de que es el humano el que puede negar a Dios, es decir, no quiero más nada contigo. ¿Sí? Entonces, no es tanto en sí la infidelidad a Dios, porque ¿en qué seríamos nosotros a Dios infieles? Que no sea esta cuestión de negarlo a Él. Pues sea la cosa que se nos ocurra, es pecado. ¿Sí? Sea lo que se nos ocurra. Jesús dice pecado imperdonable, el tener por inmunda la sangre de Cristo, que es una forma de negarlo, y blasfemar en contra del Espíritu Santo, que también es una forma de negarlo. Y la forma de negarlo es los que declaran a altavoz y a todo el mundo: yo niego que Cristo es el Señor y que no es verdad y que todo es un engaño y toda esa serie de cosas y demás. Pues solita esa persona se está haciendo a un lado del camino, negando al Señor, y el Señor no puede decir, bueno, no, yo te obligo a que permanezcas y seas tal, aunque el Señor todo lo sabe, todo lo entiende y demás, y nosotros hacemos todo aquello que el Señor ya sabe de antemano que vamos a hacer o a decir. El Señor deja esta situación en el sentido de que la única forma de que la fidelidad de Dios para con una persona no se complete es porque la persona le niegue con toda claridad, y entonces el Señor pues lo va a negar, porque el que me negare delante de los hombres, pues yo también lo negaré. Dijo Jesús. Esto no es una cuestión de Pablo. El Señor Jesús lo dijo con claridad. Todo lo que escribió Pablo está respaldado por el Señor, porque es su palabra. Entonces está esta situación en cuanto a no confundir la fidelidad con nuestra infidelidad y nuestra carnalidad, ¿sí? La infidelidad de nosotros
es el de negarle, ¿ok? Porque muchas veces las personas, por no conocer bien la palabra de Dios, acarrean para sí condenación cuando cometen un error, y pues es un error que es pecado, pero nunca pasó por su cabeza negar al Señor, y ya sienten que el Señor los ha rechazado, y entonces no saben que el camino correcto es simplemente, en verdad, un genuino arrepentimiento delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y demás. Entonces, la infidelidad, por ejemplo, de Israel consistía en negar a Jehová, a Dios, e irse tras otros ídolos, es decir, esa era una infidelidad peor que la de, y luego me explico, peor que la de la infidelidad de un hombre a una mujer a un hombre casados en votos matrimoniales, porque era idolatría, y eso es peor aún. Esa idolatría a Dios, eso es donde Dios les decía que eran un pueblo infiel. Un pueblo infiel, no por no seguir la ley, eso era el pecado, y tenía la paga del pecado, era el sacrificio y demás, sino en la infidelidad, que es la idolatría de Israel, es en donde vemos la situación en que Dios paró, sabía que iban a ser, que es pueblo de dura cerviz, como dice, y en esa infidelidad y en ese plan profético es que ha detenido el trato con Israel, y que pues se reanudará, como ya lo hemos estudiado, con los eventos escatológicos y el plan de Israel que tiene Dios para él y demás, ¿ok? Entonces, una vez aclarado este punto, vamos a ver Deuteronomio 7:9. Dios se define a sí mismo como fiel. Él mismo ha dicho que Él es fiel. Deuteronomio 7:9, te lo voy a leer, dice, conoce pues a Jehová tu Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es Dios, Dios fiel. Él se autodenomina fiel. ¿Fiel a qué? ¿Dios a qué puede serle fiel? Pues Dios es fiel a Él mismo, pero en el sentido para con el hombre, para darle sentido al hombre de la certeza y la seguridad de que Dios es fiel para con el hombre y que no cambia de parecer, como ya vimos la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, como ya estudiamos la vez anterior, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si bien es cierto que esto está en la ley mosaica, nosotros vemos claramente entonces que Dios es fiel. Es Dios, y es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. Entonces, nosotros, al no ser pues israelitas, pareciera que ¿cuál es entonces nuestra garantía? Exactamente la misma, pero no a un pacto antiguo, a un pacto de los hebreos, de los judíos, a un nuevo pacto. Y es precisamente aquí donde vemos que Dios es fiel a sus pactos. La fidelidad de Dios está soportada en sus pactos. Es un Dios de pactos, y vemos que el Señor en estos pactos, Él ha establecido y ha dejado claramente establecido que Dios es fiel a sus pactos. Y vemos aquí que, bueno, finalmente Dios es fiel a estos pactos, que primero voy a leer entonces para entender más a detalle la definición de fidelidad. La voy a leer, la definición, la nuestra, ¿sí? Más que la etimológica, porque se apega perfectamente bien, pero quiero dar el sentido a lo que es fiel Dios de sus pactos. Dice, fidelidad, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Ok? La segunda definición es exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa.
exactitud y precisión. Es decir, alguien es fiel a unas instrucciones para hacer algo, por ejemplo, una medicina ahora con lo de las vacunas, y se va a ver la fidelidad porque fueron las proporciones exactas que están establecidas para que se logre algo. No fue ningún cambio, no hizo ningún cambio. No alteró, ni quitó, ni puso, ni añadió, ni eludió, ni negó absolutamente nada. Tal cual lo hizo. ¿Ok? Entonces vemos que Dios en pactos se define como un pacto divino es la disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre, por la fórmula libre del yo a conceder bendiciones definidas a aquellos a quienes ha pactado. ¿Ok? Entonces es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre. Y la segunda definición es una propuesta de Dios en la cual Él promete en su convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente de si tú. Es decir, el anterior es yo soy y yo declaro que es Dios, tal situación, pero en la segunda definición hay un contingente, una fórmula contingente que depende de si tú lo hicieres con quien estás cerrando el pacto, que evidentemente es un hombre, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. ¿Ok? Tenemos entonces varios pactos en la palabra que Él ha mostrado. El pacto, todos los pactos de Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, es decir, que tuvo una duración, que terminó. El pacto mosaico es precisamente los primeros, todo lo que se refiere a la ley judía del sacrificio y demás, que está en el Antiguo Testamento, particularmente en los primeros 5 libros. En los primeros 5 libros de la Biblia es la ley de Moisés, por eso es el pacto mosaico de Moisés, que se declara temporal. Esto es que continuaría solo hasta la venida de la simiente prometida, que es Cristo. Y entonces, esta simiente prometida, que es Cristo, tenemos 4 pactos. El pacto abrahámico, que se llama el pacto eterno. El pacto palestino con respecto a la tierra. El pacto abrahámico es referente a la fe, la salvación por fe, por medio de un Salvador, descendiente de Abraham. Después tenemos el pacto palestino, también llamado eterno, con respecto a la tierra de Israel, físicamente hablando a esa parte de la tierra que le prometió a Abraham, es el pacto palestino. Tenemos el pacto davídico, que hablé de él en la conferencia anterior, con respecto a que tendría su descendencia y desde Israel, es decir, desde que Israel bendijo a Judá y le profetizó que de él vendría el reinado y tendría el cetro de justicia eterno y todo, y después a David de su descendencia afirmarlo, que también era de la tribu de Judá, que reinaría para siempre, refiriéndose al regreso de Cristo y al milenio principalmente, donde David junto con todos los resucitados estarán reinando después de la gran tribulación. Esto es en el milenio. Y el nuevo pacto, que es eterno, que es donde nosotros estamos incluidos. Es un nuevo pacto declarado en Jeremías 32, 40 y otras citas importantes, que este nuevo pacto es el nuevo pacto que establece Jesús, en donde nosotros fuimos incluidos como sin ser israelitas. ¿Por qué sin ser israelitas? Porque era un misterio que se iba a extender. El pacto, el nuevo pacto de Dios con Israel se iba a extender a los gentiles por medio de la fe, como la de Abraham. Y todo esto lo podemos estudiar en Romanos, como lo hemos hecho, pero si tú tienes dudas, cómo fuimos injertados
injertados en este nuevo pacto de Dios y que nosotros tenemos las primicias de este nuevo pacto antes que Israel, porque este pacto es el de Israel, el nuevo pacto de Dios con Israel y que se ejecutará, y por eso es muy importante que lo entendamos. Nosotros fuimos injertados en este nuevo pacto sin ser gentiles, israelitas, siendo gentiles, como se le llamaba a las personas que no eran israelitas, y dándonos su Espíritu Santo, tal como se les dará al pueblo de Israel durante la tribulación, etc. Que ya lo estudiamos esto. Para dudas, recuerda Romanos 9, 10 y 11, libro de Romanos 9, 10 y 11, ahí están las razones por las cuales el pacto eterno se cumplirá en este nuevo pacto con nosotros que no somos israelitas. Por eso es Dios fiel a sus pactos. Y esto es lo que a nosotros nos da una certeza total y completa de que Dios, como es fiel a sus pactos, también es fiel a la palabra que ha dicho. ¿Cuál es la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos que ver que la palabra de Dios es Cristo, Cristo encarnado. ¿Por qué? Porque por eso es el Verbo encarnado. Al ser entonces Dios, vemos que Dios en este plan maravilloso para con nosotros, Dios dejó establecido que la palabra de Dios era lo que se entiende como el Torah o los primeros 5 libros, más los profetas, más los salmos y los libros, los libros poéticos que le llaman Cantares de los Cantares, Eclesiastés y demás. Sin embargo, y aunque muchos cristianos mesiánicos dicen que la palabra de Dios es el Torah, la palabra de Dios es el canon bíblico hasta Apocalipsis, y esa palabra de Dios impresa ya es a la que nos estamos refiriendo aquí. Y vemos en 2 de Corintios 1:18, dice 2 de Corintios 1:18, 18 al 20, ¿ok? Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él, a diferencia de la ley mosaica, porque todas las promesas de Dios son en sí, en él sí y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Aquí es muy importante. Yo no sé si Pablo tenía revelada que esta iba a ser la palabra de Dios para nosotros, porque para él, pues su única herramienta que tenía era el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, del de profecía sobre todo, para ir definiendo toda la revelación, todo el misterio de la iglesia que había estado oculto por los siglos, que no le fue revelada a Daniel, que no le fue revelada a ninguno, fue revelado el milenio, los antiguos profetas del Antiguo Testamento, pero no que hubiera una iglesia como tal de ese Mesías profetizado. Entonces, esta palabra es la que consideramos la palabra de Dios, es decir, la que se fue escribiendo por revelación divina. Tanto a Pablo, obviamente los evangelistas, después Pablo, Santiago, Pedro, obviamente Juan con el Apocalipsis, Judas, etc. Todas estas cartas y todo esto se fue juntando para que se convirtiera para nosotros los gentiles, injertados en el nuevo pacto, en la palabra de Dios. Porque el planteamiento de que la palabra de Dios es solo el Torah es una forma de autoexcluirse del nuevo pacto. Es una forma de decir que todo lo escrito por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y todo lo que viene de la revelación de Pablo en las cartas paulinas, como las entendemos, más Santiago, más Judas, más las de Pedro, las cartas de Pedro, y todo lo que es el Apocalipsis y el libro de Hebreos,
no es palabra de Dios. Entonces es muy importante entender que Dios es fiel a su palabra, sí, al Torá en cuanto a los judíos, que ellos fue un pacto que ya terminó, el pacto mosaico, no ejercen la ley, no hay templo, no hay sacrificio, fue la diáspora, después fue el holocausto, ya en últimos tiempos, el holocausto, y fue cuando ya se reinstituyó el pueblo de Israel, después de esta terrible situación del holocausto, y empezaron a regresar a tomar la tierra, y bueno, toda la situación que ya conocemos de Medio Oriente, que se tiene que cumplir y es profético. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus pactos. El pacto palestino se tiene que cumplir, el pacto palestino se tiene que cumplir, el pacto davídico se tiene que cumplir, el pacto de Abraham se tiene que cumplir por medio de la fe y de la descendencia física de los israelitas, y también el nuevo pacto se tiene que cumplir en ellos, aunque nosotros se adelantó y ya se cumplió y se está cumpliendo. Sin embargo, dentro de estos nuevos pactos, de este nuevo pacto y de su palabra, que ya entendimos que Pablo, yo no sé si sabía que o tenía revelado que esto iba a ser la palabra de Dios escrita para las generaciones posteriores a él, ¿ok? Lo es, esta es la palabra de Dios escrita para nosotros los gentiles. Lo repito y lo reitero, por el peligro de esa falsa enseñanza que está circulando, que la palabra de Dios es el Torá. No, o sea, fue la ley mosaica, el pacto mosaico. Nuestra palabra, la palabra de Dios para nosotros fue de Mateo para adelante, y consideramos aquellos pactos para conocerlos, entenderlos y saberlos, y no repetir, como dice Pablo, que eso se nos quedó escrito para que no hiciéramos lo mismo de infidelidad. Le hace esa infidelidad por parte de Israel con respecto a la idolatría. ¿Ok? Entonces, también nosotros, al entender que la palabra de Dios es justamente la que se escribió por medio de los apóstoles, la doctrina apostólica es la que para nosotros es la palabra de Dios, la doctrina apostólica que llegó hasta Juan, el escritor del Apocalipsis, hasta ahí llegó la era apostólica, hasta ahí llegó la autoridad apostólica, y hasta ahí llegó entonces en esos escritos seleccionados por el Espíritu Santo, como lo que conocemos como el canon bíblico, donde sí es necesario tener el Antiguo Testamento, pero el canon bíblico para nosotros, como ya digo y reitero, y perdón por ser tan reiterativo, es el Nuevo Testamento. Tenemos que ahí se refleja en esta palabra, se refleja que es fiel Dios para con los que somos salvos por medio de la fe, porque fuimos escogidos por Dios. Hay infinidad de versículos, pero por cuestión de tiempo no los podré detallar, pero son muy significativos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice, es un versículo muy pequeñito, pero dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De un plumazo, Pablo dice, fiel es Dios, y por ese Dios fiel es que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí es un versículo que lo lees de frente y dices, ay, muy bonito, y lo pasas, pero hay que irse deteniendo. En cada versículo que de verdad hay una confirmación de que esas cartas de Pablo es la palabra de Dios escrita para nosotros. El Verbo encarnado estuvo en la tierra, cumplió su misión, se convirtió en nuestro Señor al resucitar de la muerte y ser llevado al trono. Pero la palabra de Dios para nosotros en la tierra se convirtieron en estos escritos. Y en estos escritos dice con claridad que es por la fidelidad de Dios que fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Si Jesucristo no es nuestro Señor, entonces tenemos comunión. Porque Dios es fiel también con Jesucristo, consigo mismo. No se puede negar a sí mismo. No puede negar Jesús su propio cuerpo, y el Padre no puede negar el plan que termina, como predicaba el domingo anterior, en cuanto a, y el que oye, diga, ven. Está la predicación ya en este mismo canal. Te pediré de favor, si no lo has escuchado, la escuches. Y dice con absoluta claridad, la esposa, el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Y nosotros somos aún la novia desposada, es decir, cuando seamos arrebatados y todo el plan profético que ya explicamos, entonces se cumplirán este plan de Dios en su fidelidad, pero es porque Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. El Señor nos llamó en su fidelidad a tener comunión, no conocimiento de la Biblia. Nos llamó a tener comunión con Jesucristo, no nada más a saber de Biblia o emocionarnos con la Biblia o buscar a Dios para ser bendecido. Los muchos creyentes son unos verdaderos consumidores de bendición, quieren ser consumidores de bendición y no saben que tienen que comprar otras cosas, y lo que tienen que comprar no es pedirle a Dios muchas bendiciones. Lo que tienen que comprar, como le decía a la iglesia de la Odisea, para limpiarse los ojos y darse cuenta de su condición de miseria y de desnudez, porque Jesús no es Señor de esa iglesia. Jesús es Señor de la iglesia de Filadelfia. Y entonces vemos esto, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, no a tener bendición. El Señor no es fiel para que cumpla esto de las bendiciones. Y lamentablemente se enseña que el Señor es fiel con sus promesas. Entonces me va a prosperar. Entonces voy a tener dinero. Entonces el Señor es fiel conmigo. El Señor no es fiel con ningún humano, porque el humano es por naturaleza infiel. El humano es por naturaleza infiel. Aunque esté congregándose en la iglesia más bonita del universo, si es que existe, es que no existe, pero bueno, supongamos que existe la más cool, bonita, mundial y llena. No, mis amados, de ninguna manera. Dios no es fiel en cuanto a que por eso tenemos derecho a ser enriquecidos, bendecidos, sanados. Es más, a los de nariz chueca se les va a enderezar y estar guapos van a estar. No, de ninguna manera. Dios es fiel a sus pactos, su palabra y a nuestra salvación. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión, no al vacilón, a la comunión con su Hijo Jesucristo y a las condiciones de Jesucristo. Y las condiciones de Jesucristo están claramente dichas por Jesucristo en la palabra de Dios, que son los evangelios. Dice, el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Y no esté esperando que le llevan bendiciones del Señor como gotitas de bendición. Fiel es Dios y nos salvará. Nos ha salvado, nos está salvando y nos salvará de lo que ha de venir. Dios no es fiel con un pastor que tal o cual cosas. No hay don ni nada bueno que no descienda del Señor. Todo lo que hay bueno que alguien recibe, creyente o no creyente, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es fiel a esto. Y Dios es fiel a sus decretos escatológicos. Dios es fiel con sus decretos escatológicos, con lo que ha de venir, con lo que falta. Dios es fiel, porque parte de este pacto, nuevo pacto, está lo que ha de venir
para nosotros los salvos, que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál está escrito en la palabra de Dios? Bueno, pues está escrito en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 24. Son dos versículos. Obviamente tuvimos nuestra clase de escatología. Hay una serie muy sencilla que se llama Días Críticos, o una serie que está en este mismo canal, que la puedes ver. Días Extremos se llama la serie, donde hablo de toda la escatología, muy simple, muy sencilla, sin tanto drama y sin tanta cosa. Esta es la serie en este mismo canal, así se llama, en donde está la escatología. Dios es fiel, y fiel a su decreto que ha establecido, tanto individualmente para todo ser humano que ha vivido, que vive y vivirá, y Dios es fiel a sus propios decretos escatológicos como humanidad, como iglesia y para Satanás. ¿Ok? Y vemos en y escogí 1 Tesalonicenses, hay infinidad de textos, ¿sí? Pero escogí particularmente Tesalonicenses 1, porque en el capítulo 4 de Tesalonicenses viene en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo que Pablo dejó escrito y enseñado que iba a ser, que será el arrebatamiento. Por eso escogí dentro de sus decretos escatológicos 1 Tesalonicenses, que inmediatamente después de donde se revela lo que es el arrebatamiento, viene 1 Tesalonicenses 5. Y dice 1 Tesalonicenses 5, lo puedes leer todo, pero en el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Voy a leer el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese día del Señor, está escrito en todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en donde habla ya del juicio hacia la humanidad, que quedó escrito también en lo que es Apocalipsis. Por eso mi insistencia es que escuches la predicación del domingo pasado. Hoy estamos a 27 de enero del 2021, del domingo pasado. Está ese momento crítico escatológico del día del Señor, ¿ok? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, sorpresivamente, súbitamente. Dios es fiel a eso. Y en el versículo 24, al final, dice, y esto por favor, este versículo 24 es muy importante que lo tengas también, así como el versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama a cada uno de nosotros, el cual también lo hará. Todo lo anterior que dijo. Todo lo anterior que dijo en toda la carta, en el capítulo 5, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, Pablo dice: fiel es el que los llama, y el cual también lo hará. Hará todo lo que él ha dicho escatológicamente hablando también. Dios no va a cambiar de parecer con respecto a los tiempos. Dios no va a aflojar el paso con respecto a las cosas que han de ser. Dios no va a cambiar el plan profético. Todo está encaminado, todo está puesto para que se cumplan los tiempos. Dios en su misericordia lo hará y lo cumplirá. Por eso es muy importante que esa doctrina de la fidelidad de Dios la entiendas correctamente. No nada más se refiere a una fidelidad que Dios te va a dejar a ti por otro creyente. O sea, así de absurdo puede llegar a entenderse esto, que en algunos casos se ha entendido así. Dios la fidelidad de Dios no depende de lo que puedas tú decepcionarlo, como le decía hoy a un querido hermano. No hay forma de que decepciones a Dios. No hay forma de que decepciones a Dios. La única forma
que hay es negándolo, negando al Señor. Entonces, pues mi querido hermano, mi querida hermana, amigos, amigas, es muy importante que esta palabra sea un sustento poderoso, un sustento grande a tu fe, de la fidelidad de Dios, que no es de que Dios sea fiel porque Dios es fiel. Sin embargo, ay del hombre y de la mujer que no confían en la fidelidad de su cónyuge. Es algo que muy fuerte, muy triste cuando se ve esto, que la desconfianza en la fidelidad de alguien para consigo mismo es terrible, consume. Cuanto más nosotros como creyentes, el estar dudando de la fidelidad de Dios, si está todo escrito y Dios no se puede negar a sí mismo. Bueno, te doy gracias por este tiempo. Estudia, por favor, entiende las cosas, ora. Te pido de favor que pues compartas este video para los que andan pensando que Dios es hombre para mentir o para retractarse o para ser infiel. Comparte este video, inscríbete al canal, te pido que te inscribas al canal para que no para tener más suscriptores, sino que te inscribas al canal y que pongas la campanita de que ya está el video, suscríbete y demás, comparte el canal con otros. Es muy importante que seas parte. El Señor quiere que seas parte de todo esto que está pasando, que pasará, que está por venir el Señor. Es muy importante, no que solamente seas un observador, es muy importante que seas parte de. Te pido que le des la manita de like al video si quieres. Yo te pediría que lo hicieras por cuestiones de rating, para que se priorice dentro del canal. Entonces, pues que Dios sea misericordioso con nosotros como siempre y recibe bendiciones. Muchas gracias y estamos para servirte. Hasta luego.